Y por supuesto las garrapatas, que los biólogos les conocen con el nombre de vectores a los agentes que transmiten las enfermedades. Y es el que tiene el parásito de la Borrelia burgdorferi y es finalmente el agente que transmite la enfermedad a los seres humanos. Entonces, en nuestras consideraciones no consideramos a los seres humanos en el ciclo, ellos no intervienen en el ciclo de la transmisión, pero finalmente son los afectados. Cabe mencionar que hace pocos meses salió un estudio justamente sobre la borreliosis en el que habían descubierto que la borreliosis era una enfermedad que es mucho más antigua a los seres humanos, existe antes de la aparición del ser humano. Bien, entonces el ciclo de la borreliosis es como sigue. Una vez que los huevos dan, ¿no es cierto?, eclosionan, dan inicio a las larvas toman enseguida posesión de ¿no es cierto?, de animales pequeños como ratones o pájaros, principalmente son los ratones. Esto durante los periodos de primavera y verano. Pasa un año hasta que maduran en estado de ninfas, donde previo a la adultez pues pasan pasan a los anfitriones, que son mamíferos pequeños, que son los venados, y también al ser humano. En este estado de ninfas es el principal riesgo para los seres humanos, puesto que las garrapatas suelen estar en jardines, en espacios naturales, y es donde los seres humanos pueden ser expuestos a las picaduras de los mismos. Una vez que llegan al estado de adultez, pues vuelven a depositar los huevos en los mamíferos como los venados, y se completa el ciclo. Entonces, nosotros para empezar a hacer un modelo de la borreliosis, pues hemos considerado los modelos SI de susceptibles e infectados, similar al problema epidemiológico presentado en una exposición anterior, pero no consideramos recuperados porque una vez adquirida la enfermedad por los venados, los ratones y las garrapatas, no se curan. Entonces, para esto dividimos las dos en dos compartimentos, tanto que son los sanos, que son los susceptibles a contraer la enfermedad, y aquellos que ya están infectados. Entonces, para la modelización del ciclo de la enfermedad, primero vamos a tomar, digamos, las poblaciones que representan a cada una de estas especies, tanto los susceptibles como infectados, y vamos a ir analizando cómo evolucionan estas poblaciones. En el caso de los venados, por ejemplo, van a tener una tasa de nacimiento, lambda D. Consideramos un crecimiento de tipo logístico, donde Kd es la capacidad de carga del ambiente, en este caso consideramos 1 kilómetro cuadrado. De la misma manera, consideramos un crecimiento logístico para los ratones con una tasa de crecimiento lambda m y una capacidad de carga de km. Y para las garrapatas, de manera similar, consideramos un término logístico, pero la diferencia aquí es que la capacidad de carga está dada por venado. Cada venado pues puede albergar, se han encontrado en los estudios ecológicos que cada venado puede albergar alrededor de 200 garrapatas. Entonces, los susceptibles, los venados susceptibles y los ratones susceptibles son infectados por las garrapatas y pasan al compartimento de los infectados con una tasa de transferencia de la enfermedad que es proporcional digamos, en la proporción de
garrapatas infectadas, ¿no es cierto? En este caso las letras mayúsculas corresponden a la población total, es decir, la suma de los susceptibles más los infectados. Entonces, una vez infectados pasan al compartimento. De la misma manera, ¿no es cierto?, las garrapatas que están sanas pues pueden ser infectadas cuando se alimentan de un ratón infectado y pues pasan al compartimento de garrapatas infectadas con una tasa de transferencia de forma similar, proporcional a la cantidad de ratones, en la proporción de ratones infectados. Consideramos también las tasas de mortalidad en cada uno de los casos. Salen del modelo pues, con unas tasas de mortalidad mu sub T, mu sub M y mu sub T respectivamente. Entonces, este es el esquema de nuestro modelo y la idea es pasar, ¿no es cierto?, a una formulación en ecuaciones diferenciales ordinarias, y para esto pues vamos a considerar, por ejemplo, el caso de los susceptibles, y en este caso pues tendríamos que, si nosotros arreglamos las ecuaciones, vamos a tener, sabemos cuáles son los compartimentos que digamos cuáles son las cantidades que aportan y cuáles son las cantidades que disminuyen la población, y entonces de esta manera tenemos un sistema de ecuaciones para las especies que son sanas, que están susceptibles. De manera similar, nuevamente, pues podemos formular las ecuaciones para las especies que están infectadas, y de esta manera obtenemos un sistema de ecuaciones ordinarias de 6 ecuaciones, ¿no es cierto?, con 6 incógnitas. Bien, cabe un poco tener énfasis en esta última ecuación, que son justamente las garrapatas infectadas, porque nosotros buscamos un mecanismo de control, y entonces uno de los mecanismos de control para controlar la enfermedad, ¿no es cierto?, finalmente lo que queremos es que el ser humano no se infecte. Sin embargo, mecanismos de control como la aplicación de vacunas no han sido factibles. La única vacuna disponible en el mercado fue retirada hace 2 años por la FDA, porque era riesgosa de que una persona vacunada pueda contraer en realidad la enfermedad. Entonces la vacuna fue retirada y eso no es un método de control factible. Entonces nosotros finalmente, como digamos, lo que queremos es controlar esta transmisión a los seres humanos, lo que debemos reducir son el número de garrapatas infectadas. Entonces para eso queremos influir sobre la tasa de transmisión, y entonces vamos a incluir un término 1 menos U, donde U es la medida de control. Tiene que ser un mecanismo de control para poder disminuir las garrapatas infectadas. Entonces, calculando el número básico de reproducción, el número básico de reproducción es una cantidad que nos ayuda a determinar si una enfermedad se propaga en una población o no. Cabe notar que este número de reproducción depende de las tasas de transmisión de ratones a garrapatas y de garrapatas a ratones. Depende directamente de nuestro control y también depende de las tasas de mortalidad. Entonces, como podemos observar, si nosotros elegimos el control en estas cantidades, tiene un efecto directo sobre el número básico de reproducción, que finalmente pues incide sobre la propagación de la enfermedad. ¿Cómo implementamos un control? ¿No es cierto? Sabemos que hemos incluido un término matemático en nuestras ecuaciones. La idea es cómo podemos controlar esto en la realidad, cuál es la medida práctica, ¿no es cierto? Nuestro objetivo es reducir el número de garrapatas infectadas, y la idea es influir en la tasa de transmisión, y el mecanismo práctico
son unas trampas para ratones que funcionan de la siguiente manera. El ratón entra a la trampa, se alimenta, la trampa lo rocea con un pesticida llamado fipronil, que impide que las garrapatas en estado de ninfas que se adhieren al ratón se alimenten del ratón. Entonces, de esta manera, lo que estamos haciendo, impidiendo que las garrapatas se alimenten de los ratones que pueden estar o no infectados, podemos reducir la tasa de transmisión de la borreliosis de los ratones hacia las garrapatas. Bien, entonces tenemos nuestro mecanismo de control y la idea es optimizar. Por supuesto, la aplicación del mecanismo de control tiene un costo, y en este caso vamos a elegir un funcional objetivo donde lo que queremos es minimizar el número de garrapatas infectadas y a su vez maximizar el número de garrapatas susceptibles, tomando en consideración un costo sobre el control. Las constantes A1, A2 y tau, en este caso, nos sirven para priorizar el efecto de la optimización. Es decir, si yo doy más peso al costo, pues doy un tau más alto. Si doy más peso a minimizar las garrapatas infectadas sin importar el costo, pues daré un valor más alto. Este problema de optimización está sujeto a nuestro sistema de ecuaciones que hemos propuesto para el modelo de la borreliosis, y por supuesto una restricción en el control, porque tenemos que garantizar que el control esté entre 0 y 1, ya que estamos hablando de porcentajes. Bien, las constantes, como había mencionado, pues sirven para priorizar la prioridad a una estrategias de control. Bien, no voy a mencionar mucho más matemáticas, la idea más bien era un poco más divulgar acerca de cómo modelizamos este problema. Entonces, para resolver este problema de control óptimo, lo que hemos hecho es aplicar la herramienta de la teoría de control óptimo, que es aplicar el principio del mínimo de Pontryagin para establecer las condiciones de optimalidad que se dan en términos de un sistema de optimalidad que consiste en ecuaciones diferenciales ordinarias en un sistema adjunto y una desigualdad variacional. Utilizamos este sistema de optimalidad para diseñar un algoritmo numérico basado en el algoritmo primal dual de conjuntos activos que utiliza el sistema de optimalidad para la resolución. Las ecuaciones diferenciales fueron resueltas mediante los métodos de Runge-Kutta. Y uno de los problemas que tenemos en la aplicación ya real del modelo es justamente son los parámetros científicos. ¿De dónde salen todos estos parámetros? Tasas de transferencia, tasas de nacimiento, tasas de mortalidad. Pues existen, bueno, normalmente ese es trabajo de los biólogos, pero el trabajo de los biólogos está muy disperso en la literatura y no siempre está en las unidades que uno quiere, no siempre están expresadas como uno quiere. Todo eso requiere un trabajo muy, muy intenso de investigación de la literatura de biología y de ir adecuando todas estas números para aplicarlos en nuestro modelo. Entonces, recolectar toda esta información incluye este cuadro donde constan todas las variables y los valores que suelen estar entre rangos. Esto fue un trabajo mayormente de Joan, que se demoró meses en recolectar esta información y ponerlo a punto para correr el modelo. Entonces, realizado este trabajo, pues hemos hecho las simulaciones numéricas, y en este caso podemos ver cómo evolucionan las poblaciones de venados y las poblaciones de ratones. Los verdes son los susceptibles,
y los rojos son los infectados, las líneas punteadas significa que está sin control, y las verdes están controladas. Entonces, como ven, en este caso, estas son las poblaciones controladas. En algunos casos, como el de los ratones, las variaciones se pueden apreciar tal vez por la escala, no parece variar mucho en el modelo controlado, pero la verdad es que si uno ve en las simulaciones de cómo esto incide, ¿no es cierto?, el control en las garrapatas infectadas, pues podemos ver cómo se hace la aplicación del control, y podemos ver que si es que no están controlados, la evolución pues es mucho mayor, ¿no? Podemos mantener bajo un umbral un número, digamos, permisible de garrapatas infectadas para reducir la probabilidad de infección a seres humanos. Tal vez erradicar la enfermedad no es posible. O sea, según nuestro modelo, no es posible erradicar la enfermedad, aunque en territorios bien aislados se puede obtener este efecto, ¿no? Entonces, este es el control, donde básicamente lo que nos dice es que las simulaciones están corridas para más o menos 365 días, y lo que nos dice el control es que al principio tenemos que ser muy agresivos en reducir la tasa de transferencia, luego podemos relajar y pues al final del año pues, volver a subir. Si nosotros variamos algunos parámetros en los rangos del cuadro presentado, pues también tenemos diferentes efectos sobre cómo de la evolución de la enfermedad, básicamente en el cambio de los parámetros por ejemplo, en las condiciones iniciales, partiendo de cuántos venados están enfermos, para simular diferentes escenarios. Bien, entonces, como conclusiones de este trabajo, podemos decir que el modelo captura esta dinámica de la transmisión de los agentes que intervienen en la transmisión de la borreliosis, ¿no es cierto? Podemos establecer estrategias reales de control utilizando la información proporcionada por las simulaciones numéricas. El control elegido pues tiene un efecto directo sobre el número de reproducción. Se puede reducir la transmisión de la borreliosis a través de las garrapatas infectadas, aunque no en forma drástica, según nuestro modelo. La reducción de la enfermedad en ratones y venados pues es una consecuencia también de la aplicación de la estrategia utilizada para el control, y básicamente esas son algunas de las conclusiones que hemos podido obtener del modelo. Al trabajo futuro pues se puede hacer algunas cosas. Una de ellas es incluir un modelo más detallado sobre la aplicación de las trampas con fipronil, ya que estas trampas ¿no es cierto? Se necesitaría más información, tal vez un modelo estadístico de cómo se aplican estas, de cuál es la efectividad, de cómo influyen directamente en la tasa de transmisión. Eso todavía no tenemos. Sabemos que reducen la tasa de transmisión, pero no sabemos cómo. La información de cómo funcionan los efectos que tienen las cajas de fipronil no es muy abundante en la literatura. No hay muchos estudios sobre eso. Donde más información encontramos de qué efecto pudieran tener estas trampas es en las empresas que expenden en las trampas, pero no hay mucha información. Otra característica que podemos incluir en trabajo futuro son estrategias de control más austeras, basadas en funcionales o penalizaciones que inducen soluciones dispersas, como llamó Estefanía, con la aplicación de optimización con norma L1, funcionales que incluyen términos no diferenciables,
También la reducción, podemos también hacer comparación de los mecanismos de control. Por ejemplo, la cacería de venados, aunque la cacería de venados tampoco es tan efectiva debido a que hay muchas restricciones para esto, ¿no? También podríamos incluir el efecto de los periodos de incubación de las garrapatas para tener un modelo que incluya las estaciones. Bien, entonces aquí hay algunas referencias del trabajo y pues eso es todo. Muchas gracias.